y esto es secundario a la afección de algún vaso sanguíneo que está irrigando esa área específica del cerebro. Es la afección del tejido encefálico secundario a la afección vascular por enfermedades propias de la misma arteria o de algunas otras patologías que pueden derivarse y que pueden derivar en la afección de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Entonces, les digo, antes la enfermedad vascular cerebral de estar como entre el séptimo y el octavo sitio de causa de muerte, actualmente está como la tercera o cuarta causa de muerte, dependiendo de las estadísticas que ustedes revisen. Ocurren 14.3 millones de muertes son consecuencias de un AVC por una enfermedad reumatosa o cardioembólica. Ajá, 5% de esta población es mayor de 65 años y la mortalidad aumenta según los factores de riesgo cardiovascular asociados. ¿Qué significa esto? Que entre más riesgos tengan ustedes, es como yo les explico a los pacientes, o sea, los factores de riesgo son como los dedos de su mano. O sea, si ustedes son hipertensos, ya nada más les ponen 4 dedos. Si ustedes son diabéticos, si tienen colesterol alto en la edad, y si fuman o toman, pues hagan de cuenta que esos son los factores de riesgo. A final de cuentas, lo que posibilidad de que ustedes tengan una enfermedad vascular cerebral. Una enfermedad vascular cerebral le puede dar a cualquier persona, ya sea un adulto joven, incluso un niño. Los niños pueden tener enfermedad vascular cerebral. Lo puede tener un adulto joven, lo puede tener un viejito. En las mujeres, casi siempre, a lo mejor inicialmente la enfermedad vascular cerebral es más frecuente en los hombres, pero conforme va aumentando la edad en las mujeres, la probabilidad de que esto ocurra en las mujeres se va incrementando y va igualando a los hombres conforme va incrementando mucho con los factores de riesgo que son la hipertensión, el tabaquismo y todas estas cuestiones. Ajá, por ejemplo, en los estados del norte se ha visto que existe mayor tasa de incidencia de hipertensión arterial que en los estados del sureste, a lo mejor porque son más chaparritos, ¿no? Y los del norte son más grandes, ¿no? Entonces, hace que se incremente la frecuencia de la hipertensión arterial. Y después vamos a tener algunos otros factores de riesgo que tienen que ver con la con la enfermedad vascular cerebral, que son el sobrepeso, la obesidad, o sea, el sobrepeso con la obesidad, la obesidad misma, el tabaquismo, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y en esta gráfica lo que les muestro es cómo la enfermedad vascular cerebral, de haber estado entre el cuarto y el quinto o séptimo lugar como causa de muerte, si nosotros lo vemos, vamos para el 2030, quizá tal vez ya sea la tercera, o la tercera incluso puede llegar hasta ser la segunda causa de muerte, porque nosotros lo que vamos a hacer es controlar los factores de riesgo, o sea, vamos a controlar la hipertensión, vamos a controlar, va a haber menos cáncer, va a haber más tratamiento para el cáncer, ¿no? Las enfermedades del corazón, pues quizá tal vez haya mejor prevención, mayor tratamiento trombolítico para la enfermedad, pero para el cerebro, pues esto nos va a ir ocurriendo. Entonces, por ejemplo, esta es una tomografía de un paciente masculino de 85 años de edad, en el cual vemos un infarto en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, el cual pues tiene un poquito de transformación hemorrágica. Si ustedes ven en la imagen, se ve hiperdensa y se ve hipodensa a su alrededor, y se ve hiperdensa, que es la parte de mero en medio, en donde tenemos esos cambios de densidad probablemente por reperfusión. Y luego aquí tenemos un paciente masculino de 80 años en el cual tenemos una hemorragia hipertensiva en los núcleos de la base, secundaria al descontrol de la tensión arterial. Este es otro infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, en el cual vemos cómo se ponen ahí un puntito y ponemos el 1, ¿no? Este paciente, si ustedes se dan cuenta, vean, es una femenina de 79 años, una paciente del sexo femenino. Es un paciente masculino de 70 años de edad, del cual también vemos una imagen hipodensa en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Y aquí tenemos un paciente de 77 años, en el cual ya vemos incluso aquí en el cerebro una zona de encefalomalacia, aquí en esta región. Eso ya habla de haber tenido un infarto antiguo, y aquí tenemos unos cambios de densidad que hablan de que esta paciente pues tiene un infarto. O sea, tiene un paciente que se podría considerar que tiene una enfermedad multiinfarto. Aquí tenemos un paciente masculino de 69 años de edad, el cual pues tuvo una hemorragia hipertensiva bastante severa con disrupción ventricular, prácticamente tiene sangre en todo el cerebro. Ya se extravasó incluso a los ventrículos, y si vemos aquí incluso tenemos todos estos datos de esto,
Eso significa que esta parte del cerebro se está infartando secundario a la hipertensión intracraneal que este paciente está teniendo, ¿ok? Muy bien. Bueno, solamente hay 10 de ustedes aquí ahorita en la clase. Faltan muchos de sus compañeros. La vez pasada les pregunté en buena onda que si querían clase y dijeron que no la querían. Yo les dije no hay clase. Y ahorita solamente hay 10 de ustedes. Entonces, a los que no están el día de hoy, pues los voy a considerar una falta y acuérdense que la falta es un punto menos, ¿sale? Así es que ahí les avisan, por favor. Doctor, ¿Ok? perdón por la interrupción. Hay una compañera, la compañera Maite. No me importa. Ok. ¿Vale? Sí, Quien gracias. esté, no esté. Los que no están, ahorita voy a anotar, voy a agarrar y voy a ver la lista de los que están. Y los que no están van a tener un punto menos por la clase. Hace 8 días, ok, dije, ok, me fui de vacaciones, no tuvieron clases 2 semanas, hace 8 días yo todavía de buena onda dije, ok, no quieren clase, pero ahorita tendrían que haber estado todos. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí sigue un signo de interrogación en el cual, y además acuérdense que están, bueno, ok, entonces aquí tenemos un signo de interrogación que significa que quién va a seguir de las gente, o sea, ¿qué paciente? Este es un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo, prácticamente en todo el territorio de la arteria cerebral media. Uh-huh. Ya. Este artículo, fíjense, es curioso porque a pesar de ser muy viejito, que está publicado en el 2006, lo que me gusta de este artículo, porque de hecho hay otros artículos nuevos en donde hablan prácticamente de lo mismo, que son más recientes, en donde dicen que se estima que para el año 2030 de 55 a 65 millones de la población mundial van a tener, más por el 20% del total de la población mundial ya vamos a tener más de 65 años de edad. Entonces, esto lo único que va a hablar es que va a haber un incremento en el riesgo de algunas enfermedades, como el riesgo de enfermedad vascular cerebral, o de algunos otros problemas como las enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, la apnea obstructiva del sueño. Y todas estas, a final de cuentas, se ven involucradas en el incremento o en el riesgo de una enfermedad vascular cerebral. Entonces, los objetivos de esta clase es que ustedes reconozcan, que le den tratamiento y que exista la prevención para una enfermedad vascular cerebral. Entonces, y también es muy importante porque acuérdense que lo importante de la enfermedad vascular cerebral, quizá tal vez aquí en la consulta externa de neurología, quizá tal vez ustedes cuando han estado aquí conmigo ven muchos pacientes que ya están secuelados por una enfermedad vascular cerebral y cuando llegan al servicio de urgencias, pues no se hace lo necesario para que los pacientes reciban un tratamiento adecuado aquí en el hospital. Si no me ven es porque se fue la luz, se está yendo la luz aquí en el hospital. Entonces, para que reciban un tratamiento adecuado. O sea, lo más importante de la enfermedad vascular cerebral es que ustedes reconozcan cuando un paciente se está infartando. Y para esto existen muchas escalas que ustedes pueden incluso aplicarle a un paciente cuando ustedes lo ven. Lo ideal de la enfermedad vascular cerebral es que el paciente llegue al hospital y se le dé un tratamiento para evitar que el paciente o el infarto continúe evolucionando, que es el tratamiento trombolítico. O sea, lo ideal sería que hubiera, así como en Estados Unidos, todo esto es derivado, fíjense. Bueno, de hecho, el tratamiento trombolítico en la enfermedad vascular cerebral se lo debemos a los cardiólogos, porque ellos fueron los que empezaron a hacer trombolisis en el corazón, ¿ok? Y entonces, a partir de ahí fue que esto se empezó a aplicar en el cerebro. Y entonces los protocolos han ido cambiando. Entonces, aquí lo ideal es que, por ejemplo, en Estados Unidos ustedes tienen un paciente que tiene un probable infarto cerebral. En cualquier otro país del mundo, menos aquí en México, cuando un paciente está teniendo unos síntomas sugestivos de enfermedad vascular cerebral, pues ustedes llaman. Aquí una ambulancia llega con ustedes y los técnicos que ven al paciente, pues están entrenados y saben aplicar una escala en ese momento y sospechan que el paciente tiene una enfermedad vascular cerebral. En ese momento, los médicos, a los paramédicos, hablan al hospital y cuando el paciente llega al hospital, ya lo está esperando un equipo de neurología o incluso en ocasiones al hospital ni tan siquiera llega a la sala de urgencias, el paciente llega directo a la tomografía.
E incluso se puede aplicar tratamiento trombolítico en la ambulancia, ¿ok? Entonces aquí los paramédicos o los médicos tienen que aprender a reconocer que un paciente está teniendo síntomas sugestivos de una enfermedad vascular cerebral y tienen que avisar al hospital, y eso se llama tiempo puerta, y esto es derivado también de un enunciado que se llama que tiempo es igual a cerebro, o el cerebro es igual a tiempo. Entre más tiempo tú le ganes al paciente en recuperar o en identificar que un paciente, más cerebro vas a recuperar. Entre más tiempo dejes de pasar sin que tú le des un tratamiento adecuado, pues imagínense. Entonces ocurre, por ejemplo, en un hospital que se haga un equipo con trombolisis, pues imagínense, es un porcentaje muy pequeño. Ahora, imagínense eso en un hospital como este, en donde el paciente llega al servicio de urgencias, lo ve el médico que está en el servicio de urgencias, que a veces no sabe identificar y que a todo le pone que es una enfermedad vascular cerebral, a lo mejor el paciente tiene una hipoglucemia o tiene otra cosa. Y entonces lo que se tiene que hacer todavía, pasa el paciente de urgencias, lo valoran y pide su tomografía. Y de aquí en lo que el médico interno o residente va y le dice al de rayos X que le haga una tomografía, y luego el de rayos X todavía se pone en su plan en el que dice, no, a ver, justifícame bien tu estudio. Entonces, en lo que van y ya pasar el tiempo necesario. Entonces, aquí lo ideal, les vuelvo a repetir, es que se reconozca y que se den cuenta que un paciente está teniendo una enfermedad vascular cerebral y que el paciente llegue directamente a la sala de tomografía para que se le pueda dar un tratamiento adecuado. Entonces, en México, el porcentaje de pacientes que llegan a un hospital de tercer nivel, a las 3 horas posterior de haber sufrido una enfermedad vascular cerebral es aproximadamente del 25%. Y ya después de 6 horas llega aproximadamente el 40% de los pacientes. Lo ideal es que llegaran mucho más, pero llegan muy pocos, ¿ok? Entonces, lo que les mencionaba de la probabilidad acumulada de porcentaje de DBC en hombres y mujeres es que, acuérdense, la edad de 65 años como que está más o menos es similar la probabilidad acumulada, pero ya a los 75 años el 10% es todavía más frecuente en los hombres, el 6% en las mujeres, y conforme va subiendo la edad en las mujeres, la probabilidad acumulada o el porcentaje de probabilidad acumulada pues se va como que igualando. Ahora, la enfermedad vascular cerebral es muy fácil. Tenemos solamente dos tipos de enfermedad vascular cerebral: el infarto o la hemorragia. Nosotros no vamos a hablar ahorita de hemorragia, vamos a hablar solamente sobre infarto. Este estudio está basado en un estudio esta gráfica está basada en un artículo de un estudio que se llama Premier, que se hizo hace muchos años aquí en México, en donde participaron muchos hospitales del país. Y entonces aquí se dividió. Esto no varía en ningún país, o sea, la proporción es lo mismo aquí en Estados Unidos o en Europa. Pero esta es la estadística mexicana que se hizo en ese estudio que se llama Premier. Entonces, les vuelvo a repetir, la enfermedad vascular cerebral tenemos dos tipos, el infarto y la hemorragia. Y del infarto vamos a tener que la primera causa son los aterotrombóticos, después los cardioembólicos, después el infarto lacunar y luego la vasculopatía no aterotrombótica. Y vamos a tener también un caso no determinado de pacientes con infarto cerebral que no sabemos por qué se le ocasionó. Eso a veces es porque nunca encontramos la causa a pesar de hacerle los estudios necesarios a un paciente. Y luego de la hemorragia cerebral, pues les vuelvo a repetir solamente por mencionárselos, pero no es el tema de la clase, es que tenemos a la hemorragia intracerebral, la cual puede ser traumática, puede ser por una hemorragia hipertensiva o puede ser por cualquier otra patología, a lo mejor puede ser una angiopatía amiloide, la cual puede sangrar. Y luego la hemorragia subaracnoidea, que tenemos la aneurismática y la no aneurismática. La aneurismática, bueno, casi siempre ocurre en personas jóvenes que tienen un aneurisma y a veces esos pacientes pues sangran así de repente. Esos pacientes son los que a veces sangran en la calle y que se mueren, pum, porque les sangra toda la cabeza, ¿no? Se les llena la cabeza de sangre al romperse un aneurisma. Y la hemorragia subaracnoidea traumática, bueno, esa es más leve, depende de la severidad del trauma, pero también esa requiere otro tipo de tratamiento. Pero acuérdense, entonces, de las causas de enfermedad vascular cerebral, el infarto aterotrombótico es el más frecuente de todos y después el cardioembolismo. De hecho, por eso a los pacientes que tienen síntomas de enfermedad vascular cerebral es muy importante que ustedes, cuando tengan síntomas sugestivos de una enfermedad vascular cerebral de este tipo, les hagan Doppler carotidio y vertebral, les hagan un estudio de Holter y les hagan un estudio de ecocardiograma. El Doppler carotidio y vertebral es precisamente para descartar que no exista estenosis en las arterias carótidas internas o que no exista aterosclerosis en las arterias vertebrales.
y el Holter es para ver la frecuencia cardíaca en un determinado tiempo de 24 horas y descartar que no exista fibrilación auricular. Perdón. Entonces, y el Holter y el ecocardiograma es para descartar que los pacientes no tengan una valvulopatía o tengan alguna, o que estén embolizando hacia arriba del cerebro. Acuérdense que el primer vaso sanguíneo de donde sale la sangre, el tronco encefálico, y donde se va la sangre hacia arriba, ¿no? Es el primer, acuérdense que el cerebro es el primer órgano que recibe la sangre saliendo del corazón. Y si ustedes tienen una valvulopatía que está condicionando que la sangre esté embolizando, pues van a tener que los émbolos se les van a ir hacia arriba, hacia la cabeza. Esos pacientes son los que tienen una enfermedad multiinfarto, que tienen muchos infartos, ya sea en un hemisferio cerebral o en el otro. Entonces, siempre es muy, acuérdense siempre, a los pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral, tienen que hacer este tipo de estudios para descartar que no, porque, o la causa del por qué se están infartando. Ahora, en esta clase, en esta gráfica, es muy importante porque en esta vamos a ver, es muy importante que entiendan la cantidad de gramos por tejido minuto que recibe el cerebro. El cerebro, se lo vuelvo a repetir, es el primer órgano que recibe sangre saliendo del corazón. Recibe un 30% de la cantidad del gasto cardíaco, ¿ok? O sea, se dan cuenta, es muy importante. Entonces, en esta tablita habla aquí la cantidad de sangre por cada 100 gramos de tejido minuto que recibe el cerebro en mililitros. Y normalmente no vamos a hablar sobre los síndromes de hiperperfusión, porque hay unos síndromes de hiperperfusión que también condicionan patología en el sistema nervioso central. El rango normal de sangre o de cantidad de sangre es de 40 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto que debe recibir nuestro cerebro. Cuando baja por abajo de 40, ya se dice que hay oligoemia, pero aquí todavía el cerebro no sufre, aquí todavía el cerebro está funcionando bien. El problema es cuando ya el cerebro recibe 20 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. A partir de ahí, esa ya es el área de isquemia. Acuérdense de los conceptos fisiopatológicos de lo que es oligoemia e isquemia, ¿ok? Oligoemia es una disminución y falta, es cuando les puede dar hasta un calambre porque les falta un poquito de oxígeno es cuando les da un calambre a lo mejor, ¿no? Entonces, acuérdense, pero en el cerebro no es así. Bueno, ok, entonces la oligoemia es de entre 20 y 40. Cuando ya baja por arriba de 20 a 0, ya es la zona de isquemia. En el 20 todavía hablamos de una cosa que se llama zona de penumbra. Esa zona de penumbra todavía la podemos salvar, es la que está alrededor del tejido que se está infartando. Ahorita se los voy a mostrar en otra gráfica. Ya cuando la cantidad, los 12 mililitros, ya se dice que está en un fenómeno, en un umbral crítico, y ya cuando tenemos 8 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto, pues el cerebro ya se infarta. Eso lo vamos a ver aquí, en esta gráfica, que es la misma gráfica que teníamos de manera horizontal, pero ahora la vamos a poner de manera vertical, en donde tenemos cómo es que empieza a disminuir el flujo sanguíneo, el porcentaje de flujo sanguíneo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, lo que empieza a ver es una disminución de la síntesis de proteínas, un aumento en la utilización de glucosa, hay acidosis láctica, y todo eso lo que lleva es una depresión del ATP, ¿ok? Si nosotros a un paciente, todo esto ya lo vieron, que es la parte de aquí, como se les mencionaba en algún momento dado, que es la zona de penumbra. Esta es la zona de penumbra y esta es la zona de infarto. La zona de infarto es la negra que está aquí, esta. Y la zona de penumbra es esta que está aquí. Esta es la zona de penumbra que nosotros tenemos que salvar, porque esta zona de infarto ya se infartó, ya no vamos a poder hacer nada, ya está infartada, ya está muerta. Pero lo que yo tengo que tratar de salvar es esta zona de penumbra. Para eso es la trombolisis, lo que yo quiero hacer de agarrar y de tratar de destapar el vaso sanguíneo. Cuando esto ocurre, bueno, hay incluso cambios aquí en el cerebro, en el electroencefalograma y todo lo demás. Bueno, pero eso no lo vamos a mencionar ahorita. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la célula cuando se tapa el vaso sanguíneo? ¡Pum! Está el vaso sanguíneo y se tapa, y entonces eso lo que nos va a hacer
que el glutamato, después de ser el principal neurotransmisor, uno de los principales neurotransmisores en la célula, cuando se tapa el vaso sanguíneo, el glutamato, en lugar de ser un neurotransmisor, se vuelve un agente tóxico. Ajá, ¿sí? El glutamato se sale, cañón. Y ese glutamato lo que hace es que se incremente la entrada de calcio, potasio y sodio a la célula. Así, ¡pum!, se le mete de trancazo a la célula porque el glutamato se extravasa, sale mucho glutamato. Ajá. El glutamato extracelular se incrementa. Eso hace que se meta el calcio, el potasio y el sodio. Al meterse el calcio dentro de la célula, eso nos va a llevar al aumento de proteasas, lipasas, xenonucleasas y óxido nítrico, que lo tenemos en esta parte ahí. En esta parte de aquí. Espérenme. En esta parte de acá, ¿ok? El aumento de calcio hace que se nos incrementen las proteasas, las lipasas, las xenonucleasas y el óxido nítrico. Esto hace que se incrementen los radicales libres. Al incrementarse el calcio, hace que disminuya la síntesis de ATP y haya daño mitocondrial. Eso hace que se incrementen los radicales libres. Y los radicales libres que hacen en la célula, pues dañan el DNA de la célula, dañan a los microtúbulos, dañan al citoesqueleto, dañan a la membrana celular y todo eso nos lleva a la muerte de la célula. Y todo esto está originado aquí, acá, por el glutamato, que se libera, pues porque se nos tapa un vaso sanguíneo. Ahora, si ustedes, ¿cómo nos imaginamos esto que les mencionaba de la zona, ¿te acuerdan? Esta parte de aquí de la zona de penumbra que les mencionaba aquí, que tenemos aquí en esta parte de acá. ¿Cómo nos la imaginamos acá? Pues unas ratitas muy cooperadoras con la humanidad dijeron, pues vamos a ver. Entonces estas ratitas lo que hicieron fue ocluirles la arteria cerebral media. Y entonces estas ratitas les hicieron medicina, esto es, y aquí se ve, aquí están las ratitas control, aquí están las ratitas control, y a los 10 minutos, a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas, y vean cómo aquí ya empieza a haber cambios de color. Lo que veíamos en ese esquema que yo les mencionaba, de cómo al ocluir la arteria cerebral media y al disminuir la cantidad de oxígeno, esto es lo que nosotros vemos. Esto es lo que va ocurriendo. Sí, y si se dan cuenta, por ejemplo, ya aquí en las 4 olas, como todavía aquí tenemos como azul más clarito, pero a la orilla ya hay, o sea, más bien más clarito, y a la orilla hay como azul más fuerte. El azul clarito es la zona que ya está infartada, la zona que ya está infartada, y todo lo que está alrededor es como la zona de penumbra isquémica que todavía nosotros podíamos en algún momento dado salvar, que de eso se trata lo que hay que hacer con la trombolisis. Cuando un paciente nos llega a al servicio de urgencias del hospital. Eso lo podemos, lo ideal, eso se hizo ahí de manera experimental, pero eso fue hace muchos años. Actualmente esto ya está bien estudiado, nosotros lo podemos ver en un hospital con un paciente en ese momento. Si nosotros aquí en el hospital en el Tacuba tuviéramos un tomógrafo que tuviera el programa que nos hace una cosa que se llama perfusión, Perfutac, veríamos eso mismo que yo les mostré en la medicina nuclear de los cerebros de las ratitas, lo veríamos aquí en los cerebros de una persona normal, ¿ok? Bueno, esto es lo mismo que les mencionaba, aquí tenemos la zona de infarto, lo rojo, y la zona verde es la zona de penumbra, pero conforme va pasando el tiempo, esa zona de penumbra se nos va haciendo un infarto. Entonces, lo que tenemos que tener es salvarlo. Ahora, si nosotros estamos en un hospital en donde tenemos una resonancia magnética, no hay necesidad de hacer una tomografía. El paciente entra directamente a la zona de resonancia y se le hace un protocolo stroke. En el protocolo stroke hace una secuencia que se llama de difusión-perfusión, y en esa secuencia de difusión-perfusión y una que se llama ADC, que tiene que ver con una cosa que se llama gradiente de atenuación y otras cosas más que se ven en la resonancia. Nosotros con una resonancia desde los primeros minutos podemos ver la zona de infarto que está apareciendo en la resonancia. Y si en ese momento yo identifico a mi paciente, en ese momento lo trombolizo. Hay incluso una cosa que se llama trombolisis prehospitalaria. Hay tomógrafos preportátiles. Ahora, ¿cuál es lo bueno? O sea, también que a veces, en ocasiones, cuando un paciente llega al hospital y no tenemos primero entrar a la tomografía, también es útil
relativamente, porque lo que hacemos es descartar que el paciente no tenga una zona de hemorragia. ¿Ok? Muy bien. Ya, ahora. Acuérdense, aparte, ya, ok, ustedes ya vieron el mecanismo fisiopatológico y todo lo demás. Y después, pues, lógico que va a llegar el paciente, van ustedes a sospechar. Y entonces hay una escala que se llama escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati, ustedes van a poner así las manos al paciente y van a ver si esta se empieza a caer. Entonces, ustedes pueden sospechar que un paciente tiene una enfermedad vascular cerebral. Y entonces, acuérdense que los síntomas de una enfermedad vascular cerebral va a ser siempre parálisis unilateral, el entumecimiento siempre va a ser unilateral, el trastorno del lenguaje también puede ser que tenga afasia disartre, ceguera monocular o vértigo. Y también es muy importante tomar en cuenta que existen algunos diagnósticos diferenciales que deben de tomar en cuenta que pueden simular una cosa que se llama, les llaman chameleon strokes o stroke mimics, así les llaman. Ajá. Entre eso está la migraña, la epilepsia, las lesiones cerebrales estructurales como los tumores, el hematoma sudural. Por ejemplo, otras causas no vasculares está la histeria, la esclerosis múltiple y así de otras enfermedades. Y esto es muy importante porque en esto ustedes van a ver los territorios de que tienen que ver con la irrigación de la arteria cerebral, de las arterias cerebrales. Acuérdense del polígono de Willis. Acuérdense que el polígono de Willis es una cosa muy pequeñita. Después les vamos a mostrar en el estudio. O sea, es un cuadrito muy pequeñito, como menos de 1 centímetro. Se lo voy a poner en rojo para que más o menos se lo imaginen. Acuérdense que el polígono de Willis está derivado de las arterias cerebrales medias que vienen aquí, de las arterias carótidas internas, pasan hacia arriba. Aquí está la arteria cerebral media, aquí viene la arteria comunicante de adelante, y luego viene la arteria comunicante anterior, y después aquí viene la arteria basilar, que está formada por las arterias vertebrales, y esto nos da a las arterias cerebrales posteriores. Esto, así como ustedes se lo imaginan ahí en los esquemas anatómicos, que lo ven a lo mejor muy granote, es una cosa muy pequeñita, ¿no? O sea, es en un espacio que está a esta altura de nuestra cabeza, aquí y aquí, por donde está arribita de la silla turca, atrásito de la silla turca, ahí es donde están los vasos sanguíneos. Es muy pequeño el espacio, o sea, no crean que es así grandísimo, es muy pequeñito. O sea, acuérdense, vienen las arterias cerebrales, las arterias carótidas internas, de ahí da la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, y luego aquí vienen las arterias vertebrales que forman la arteria basilar, y la arteria basilar da a las arterias cerebrales posteriores. Y ese es su polígono de Willis. Y aquí están los territorios que están irrigados, principalmente todo esto en azul es la rama de la arteria cerebral media, esto es la parte de la arteria cerebral anterior, esto amarillito es de la arteria cerebral posterior, y esto aquí son los ramos profundos, ya muy profundos de la arteria cerebral media. ¿Se acuerdan? Aquí viene la arteria carótida, las arterias cerebrales medias, esta es la arteria cerebral media, que es todo esto azul, que ya se los vuelvo a mencionar, y los ramos profundos o perforantes, que son estos que ya se derivan de las arterias, es lo que nos irriga estas partes de aquí. Esto está irrigado por la arteria cerebral posterior, acuérdense, vertebrales, ¿sí? La arteria cerebral anterior que viene acá, que es rama de la arteria cerebral media, que irriga esta parte de aquí. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctor, vamos. ¿Sí lo entendieron bien? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los síndromes clínicos que se van a producir dependiendo de... Aquí está muy fácil, acuérdense. Si estamos irrigando el lado derecho, vamos a tener síntomas del lado izquierdo, y si tenemos irrigando el lado izquierdo, vamos a tener síntomas del lado corresponde a un infarto de la arteria cerebral del lado izquierdo, vamos a tener afasia, hemiparesia del lado contralateral, y ya. Y cuando vamos a tener el infarto de la arteria cerebral del lado derecho, lo que vamos a tener es una hemiparesia del lado izquierdo, pero algo muy importante que vamos a tener una cosa que se llama negligencia. La negligencia es que el paciente va a voltear hacia el otro lado, no del lado que tiene la lesión, sino al otro lado. Un video de un paciente con una negligencia, se los voy a mostrar. Y luego ya vienen el resto de los territorios vasculares cerebrales que tienen que ver con los de la arteria cerebral posterior, con los de la arteria vertebrobasilar y con todos los
las regiones de las arterias penetrantes. Ahora, cuando ustedes tienen un paciente que tiene una enfermedad vascular cerebral, lo importante es que ustedes midan qué puntaje le van a dar, y para eso se utiliza esta escala que se llama NIS. Cuando un paciente llega a la sala de urgencias, hagan de cuenta que es como si tuvieran una tabla ahí con hojitas, arrancan una hojita y empiezan a tachar. Y entonces ven qué puntaje le van a dar a un paciente. Entre mayor puntaje, mayor va a ser la probabilidad de la extensión de su infarto cerebral. ¿Sí? A menor puntaje, pues va a ser menos. Eso es muy importante, porque entre mayor puntaje, la probabilidad de que la extensión de mi infarto cerebral sea muy grande, y la probabilidad de que cuando yo lo trombolice existe mayor riesgo de sangrado. ¿Qué significa esto? De por sí, miren, el organismo tiene un vaso sanguíneo. Acuérdense que nosotros vivimos en un estado de homeostasis, en el cual tenemos un estado procoagulante y un estado de anticoagulación propio del organismo. Si ustedes han tenido una manguera alguna vez en su vida, que han regado el jardín de su casa, o las flores o lo que sea, si ustedes la tapan, pues ahí está la sangre detenida, ¿no? Y si le abren un cachito, ¿qué pasa con esa sangre? Pues sale, ¿no? Y si la abren toda, pues ya sale más despacito. Pues eso es lo que puede ocurrir a veces en ocasiones con un infarto cerebral. El organismo echa a andar mecanismos en las que lo quiere destapar, porque se da cuenta que está tapado su propio vaso sanguíneo, entonces lo destapa y se sale la sangre, y mi infarto de tipo isquémico se transforma en una hemorragia. Ahora, cuando yo trombolizo a mi paciente, lo que hago es meter un medicamento que me deshace mi trombo. Al momento que lo destapo, o sea, que yo lo destapo químicamente, también puede ocurrir que yo transforme mi infarto de isquémico a hemorrágico. Pero eso va a ocurrir también dependiendo, entre más puntaje del NIS tenga yo, mayor probabilidad voy a tener de que mi infarto se transforme en hemorrágico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, después acabamos la clase y volvemos a retomar lo de la trombolisis. Les voy a mencionar los criterios de inclusión y de exclusión. Y después vamos a hablar sobre la prevención. ¿Sale? ¿Ok? Aquí. Hola, pues. Sí. ¿Quedó claro? Doctor. Órale. Dios. Ya me voy porque tengo cosas que hacer. Gracias. Doctor, buenas noches. Dios. Buenas noches.